las 20 horas y los días jueves a las 17 horas 5 de la tarde. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Libro de Romanos. Capítulo 1, libro de Romanos. El Evangelio no trata, y esto es bueno que nosotros podamos entender, que el Evangelio no trata de comportamiento correcto. El Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia produce el comportamiento correcto. El Evangelio produce el comportamiento correcto. El Evangelio es la creencia correcta. Y si nosotros tenemos la creencia correcta, vamos a tener una vida correcta. Vamos a tener una vida correcta. El Evangelio es el que produce un comportamiento cuando Dios se va revelando y va mostrando y nos va enseñando a nosotros. Entonces produce dentro de cada uno de nosotros un comportamiento. Sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que te conviene y sabes lo que no te conviene, sabes lo que le agrada a Dios y sabes lo que no le agrada. Entonces, por lo tanto, no es que uno debo decir, debes de comportarte bien, debes demostrar tales y tales cosas. La palabra de Dios, el Evangelio produce justamente el comportamiento correcto, porque hay una creencia correcta. Al creer el Evangelio de la gracia, produce justamente eso, produce una vida correcta. Y si yo tengo una vida correcta, por cierto que voy a tener un comportamiento. Mi comportamiento será correcto. Y el arrepentimiento mayormente sucede en la mente. Hay veces que dicen lo que pasa, que no se predica más acerca del arrepentimiento. No se predica, ya es como que ha quedado de sintonía, ya eso ya no existe. El arrepentimiento no es aquel que va y que se golpea el pecho y que grita Jesús, Jesús. Lo puede hacer, pero no significa que su vida haya cambiado. Arrepentimiento en el griego significa metanoia. Y metanoia es el cambio de mente. Y eso es interesante. Cuando cambiamos, podemos cambiar un cambio de mente. Porque si no cambiamos, seguiremos siendo iguales. Seguiremos siendo o haciendo lo mismo. Pero muchos han renovado su mente al escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Semanas tras semanas me reúno con muchos de los hermanos, y aun cuando venimos a las reuniones me cuentan de su vida o me cuentan de los testimonios de lo que Dios va haciendo en su vida. No es que debe de existir la palabra arrepentimiento. Por más que yo diga arrepiéntete, no significa de que la persona se haya arrepentido o que la persona haya cambiado. Cuando predicamos el Evangelio de la gracia, cuando predicamos el mensaje de la palabra de Dios, produce comportamientos correctos, porque tengo la creencia correcta y como tal, como resultado, tendré una vida correcta.
una vida transformada por el poder de Dios. Y cuando uno predica, entonces el arrepentimiento sucede siempre porque han renovado su mente al escuchar la sana doctrina o al escuchar la palabra de Dios. Produce cambios, produce comportamientos correctos. Y eso es lo extraordinario que en nuestras vidas no es sencillamente el hecho de decir debes de arrepentirte o golpearte el pecho y gritar Jesús, Jesús. Lo puedes hacer, pero eso no significa que hayas cambiado. Por eso en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 5 dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 1 versículo 5. Y por quién recibimos, decía el apóstol Pablo, y por quién recibimos la gracia y el apostolado. Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia a la fe? ¿Qué es la obediencia a la fe? ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia a la fe? No es la obediencia a la ley. No es obedecer a Dios y hacer lo correcto. La obediencia a la fe es creer lo correcto. Es creer lo correcto. No es la obediencia a la ley. Es creer lo correcto. Eso es la obediencia a la fe. Y cuando creemos nosotros lo correcto, la Biblia dice que el justo, el recto, vivirá. ¿Por qué? Porque cree lo correcto por la fe. El justo por su fe vivirá, por creer lo correcto, por creer lo correcto. El área fundamental a donde Satanás está trabajando y sigue trabajando intensamente y más que nunca en estos tiempos es el área de la justicia por fe. La justicia por fe. ¿Por qué? Porque en la mañana crees, en la mañana estás bien, te sientes bien, estás espiritualmente, estás bien, estás formidable. Pero de camino hacia tu trabajo, algo sucede, algo pasa, algo acontece y pecas. Y tienes que volver de nuevo al proceso, y tienes que volver de nuevo al proceso de volver de nuevo a ser justo. Y ese es el ataque del diablo, la justicia por fe. Porque estás bien, estoy bien, estoy formidable, pero algo pasó, algo sucedió, me hace que peco, cometo un error, cometo una falta. Entonces al cometer un error, cometer una falta, entonces he caído de la justicia de Dios, supuestamente. Y tengo que volver de nuevo a pedir perdón
para volver de nuevo a retomar y volver de nuevo a ser justo. Amén. Y eso, en definitiva, no me da la confianza. No me da la confianza. ¿Por qué? Porque si voy caminando y miro acá y miro allá y miro a esto y miro lo otro, y peco aquí, y peco allá, y peco esto, y peco lo otro, y voy caminando por todos lados, entonces es una locura que tengo. Entonces nunca puedo estar bien delante de Dios. Entonces es una carga, es una desesperación. Tendría que vivir toda la vida dentro de la iglesia o dentro del templo y pidiéndole a Dios misericordia, perdón. Perdóname este pecado, perdóname, Señor, estos malos pensamientos, perdóname, Señor, de esto, de aquello. Eso no me da una confianza a mí. Como que algo está mal. Como que algo que no cierra. Algo que como que no cierra. Y esa era la condición en la cual un varón de Dios llamado Daniel estaba viviendo. Estaba viviendo y él estaba orando, pidiéndole a Dios por la ciudad. Estaba pidiendo a Dios por los hermanos. Él estaba deportado, él estaba viviendo en otro país, con otra cultura, con otra creencia. Y veía el desenfreno y veía que las cosas se iban tornando cada vez peor y más y más. Entonces él llega como a la conclusión de decir: ahora tengo toda la vida, tengo que estar arrodillado orando, pidiéndole a Dios para poder ser justo delante de su presencia. Pero Dios le habla, Dios le revela, Dios le habla a él y manda al ángel Gabriel para explicarle, para que pudiese entender a través de una profecía. Y la profecía decía así: que un Mesías traería justicia eterna. Mientras él estaba orando y sin poder, porque no se podía levantar, porque era tanto el caos, era tanta la situación que estaba viviendo, que estaba atravesando, él estaba orando, pidiéndole a Dios una respuesta. Entonces Dios siempre te responde. Dios siempre nos responde. Y Dios le dice a Daniel que un Mesías, un Salvador, el Cristo, traería justicia eterna. Y esa justicia no se va con el pecado. Y esa justicia, la justicia de Dios, no se va. El creer en lo correcto, nos llevará a una vida correcta. Creer lo correcto nos llevará a una vida correcta. No se trata del comportamiento. La palabra de Dios produce una creencia, produce cambio. La palabra, cuando creemos lo correcto. ¿Por qué tenemos pecadores en el mundo? Porque algunos han pecado. ¿Por qué existe? ¿Por qué hay pecadores en el mundo? Porque algunas personas pecaron. Por eso existen. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 19.
que algunos pecaron y se volvieron pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores por causa de un tipo, por causa de una persona. Porque así como la desobediencia, Romanos 5:19, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores por uno, por una persona, por uno. Entró el pecado a la humanidad, entró el pecado y con el pecado entró la enfermedad, trajo las consecuencias, trajo la misma muerte. ¿Por causa de quién? De una persona. Pecamos porque somos pecadores. No porque pecamos somos pecadores. Somos pecadores. ¿Por qué? Por uno. Porque uno desobedeció. Porque uno ha desobedecido y entró la muerte. Entró la enfermedad. Entró el caos en la vida. Los grandes dramas, los grandes problemas, las consecuencias con las cuales usted hasta hoy está luchando. Hasta hoy está luchando. Porque si no tendría que estar todo el día pidiéndole: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y pidiéndole: Señor, aunque mi pecado fuera rojo como la grana, serán como blanca lana. Aunque fueran rojos como el carmesí, vendrán. Y así constantemente estaría orando, clamando, pidiéndole a Dios. Fíjese bien. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por uno entró la transgresión, entró el pecado, las consecuencias del pecado, entró la muerte. Pero así también por uno, dice las Escrituras, así también por uno entró, ¿qué cosa? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién? Por la obediencia mía, por su obediencia. ¿Por la obediencia de quién? Somos justos. ¿Por la obediencia de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Cristo. Fíjese que no es su obediencia, no es mi obediencia, no es nuestra obediencia, es la obediencia de Él. Es la obediencia. Y eso es muy importante. Y piense en lo que está creyendo. Piense en lo que cree. Cuando éramos pecadores, y hacíamos un acto bueno, ayudábamos a alguien, alguien nos pedía y dábamos. ¿Eso nos constituye en malos pecadores?
porque haces un acto de bien, te constituyes en un mal pecador? ¿Acaso nosotros no predicamos y no le decimos a la gente que por más que el bien hagas, ayude a los pobres, des al menesteroso, tus obras no te van a salvar? Nadie se salva por las obras. No es tu justicia, no es mi justicia. Nosotros le decimos, necesitas nacer de nuevo mediante la sangre de Cristo Jesús. Piense en lo que creemos o en lo que crees. Piensa. No importa cuántas obras podamos hacer, no importa cuán buenas obras hemos hecho. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que somos hijos de Dios, ahora que hemos nacido de Dios, ahora que somos hijos de Dios, pecamos. ¿Pecamos? Vamos. Vamos, no me digan ustedes que no pecan, que soy el único. Yo pensé que detrás mío venían todos ustedes. O yo voy detrás de ustedes. ¿Entienden? Pecan. Ustedes pecan. Y ahora que pecaron, ahora que me dijeron, ¿ha cambiado su estado ante Dios mediante Jesucristo? Ha cambiado su estado, porque ahora somos nueva criatura. Ahora la Biblia dice que no hay condenación, ya no hay más condenación. Ahora porque pecaron, ha cambiado el estado de su vida o de nuestras vidas ante Dios. Mediante nuestro Señor Jesucristo cambió. Creer lo correcto te hace tener una vida correcta y tener un comportamiento correcto. Porque pecas, ha cambiado tu estado, ha cambiado. Porque pecas, porque sos hijo de Dios, ahora una nueva criatura, has cometido pecado. Cambia tu estado. Cambia tu estado espiritual. Cambia tu estado espiritual. No le escucho. ¿Cambia o no cambia? Cambia mi estado espiritual. ¿Cómo? Si yo, antes que era pecador y hacía cosas buenas, ha cambiado mi estado de pecador, ahora ser buen pecador. No. Porque nosotros le decimos a las personas, por más las cosas que haga, tu vida no va a cambiar si no naces de nuevo. Mediante Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora, porque hayas pecado, aunque has nacido de nuevo y porque hayas pecado, cree que va a modificar, cree que va a cambiar tu justicia. Recuerda que no es tu justicia.
Recuerda que no es nuestra justicia. Fíjate la ramificación. Dice que por la justicia de uno, que es Cristo, Dios nos ha constituido justos a todos. Amén. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Un pecador, por más que haga un acto altamente justo, no puede cambiar su estado de pecador. Un pecador que haya hecho un alto grado justo no cambia su estado de pecador. Sigue siendo pecador. Pero un cristiano que peca puede cambiar su estado espiritual. No cambia. No cambia su estado. No cambia. No cambia porque no. ¿Por qué? Porque la justicia no es de él. Aquí hay algo que anda mal. Porque si alguien que es pecador y hace un acto de bien y sigue siendo pecador, pero yo que soy creyente, que soy cristiano, yo que soy hijo de Dios, cometo un pecado, he perdido mi justicia. Como para uno no y para otro sí. Es como que hay algo que no me cierra. Hay algo que no está bien acá. Hay algo que debemos de ver, de rever en nuestras vidas, lo que creemos. Porque dice las Escrituras, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por quién? Por Adán, el primer Adán. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El segundo Adán es Cristo. En lo que difiere, en lo que nosotros decimos, es que la obra de Adán es más grande y más poderosa que la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Si creemos que un pecado te saca de la justicia de Dios y tienes que volver de nuevo a arrepentirte y tienes que volver de nuevo, recuerda, no es tu justicia. Por eso el ataque fundamental de Satanás es la justicia por fe. Es lo que creo. Que yo soy justo no por mis actos, no por mis obras, no por mis hechos. Yo soy justo delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se sienten más livianos? Nos sentimos más livianos. Y vos que estabas arrastrando y que dice, no, lo que pasa, no puedo, pastor. Me mandé la changa. No puedo esto, no puedo lo otro. Es tan interesante y tan importante poder entender que debemos
de valorar. Debemos de darle el valor, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, el valor. Lo que hizo Cristo en la cruz, el Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre. Él tiene toda la potestad, Él tiene todo el poder para perdonarte a ti todos tus pecados. Los pecados presentes, los pecados pasados y los pecados que todavía no lo cometiste, pero que lo vas a cometer. Y aún Dios puede perdonar a aquel que todavía ni siquiera ha nacido, pero va a pecar. Debemos de darle el valor, la importancia, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es tu justicia, no es mi justicia, es la justicia de Él. El justo, el recto, vivirá por lo que cree. Por lo que cree. Por eso vivimos, por eso la gente vive mal, porque ha creído mal. Y piensan de que nos justificamos por nuestros propios actos. No me van a decir que alguno hoy no pecó. Voy a cerrar los ojos para no mirarlos. Lo que el primer Adán hizo parece ser que es más fuerte y más poderoso que lo que Cristo hizo. No puedes creer que lo que hizo Adán pueda deshacer lo que hizo Cristo. No puedes creer que Satanás puede deshacer lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Imposible. Es imposible. No me da la confianza. No me trae la tranquilidad. El creer que Satanás puede deshacer la obra de Cristo en la cruz del Calvario es una creencia errónea. Es una creencia errónea, no sirve. No tiene consistencia, no tiene fundamentos. El creer en una creencia errónea te hará vivir mal toda tu vida. Pero cuando nosotros tenemos una creencia correcta, eso te dará una vida plena. Una vida de victoria, una vida de poder. La justicia de Dios. La justicia de Dios es como un imán. Atrae todos los regalos y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Cuando creemos en la justicia de Dios, porque cada día, cada mañana utilizas tu fe para comprar aquel auto, para comprar la casa. Pero si te enfocas en la justicia de Dios, la Biblia dice, busca primeramente la justicia de Dios, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Cuando creemos en la justicia de Dios, en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, por cierto, todo lo que te falte será añadido. Te será añadido. Debemos de enfocarnos. Cada mañana nos levantamos
Y Dios dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Soy un hombre justo, soy un hombre bendecido, pero no por mis actos, sino por la justicia, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Es impresionante el poder entender y comprender el plan y el propósito. Y es la esencia del Evangelio. La justicia por fe es la esencia del Evangelio. El creer en la justicia mediante la fe. El creer en la justicia. En la justicia. No éramos merecedores. No es por méritos. No es por tus méritos. No hay condenación para los que creen. Para los que creen en Cristo. Lo que el diablo requiere es que te enfoques en vos mismo. El diablo quiere que te enfoques en ti mismo. Dice el libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso Satanás, el diablo, quiere que te enfoques en vos mismo. Que si tú no haces tal y tal cosas, entonces, pero Dios dice a través de su palabra, derribando argumentos. Argumentos son pensamientos que te vienen a la mente. Y toda altivez que se levanta contra lo que Dios te está revelando. El diablo te está diciendo, no es así. Y aún es un tramposo, porque directamente te dice, a ver cuánto oraste. He orado 1 hora, pero fulano ha orado 3 horas. ¿Cuánto leíste la Biblia? Leí un capítulo, fulano leyó 5 capítulos. Se enfoca en ¿qué? En los méritos. Pero dice las Escrituras, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Yo tengo que todo ese pensamiento, ese sinfín de cataratas de pensamientos que vienen a tu mente, que Satanás quiere y pone dentro de tu mente, de tu corazón, tú debes de enfocarte. Nosotros debemos de enfocarnos en su obediencia, en lo que Él ha hecho. Cristo lo que hizo en la cruz del Calvario. Por uno entró el pecado y entró la maldad, entró la muerte, entró la enfermedad y todas sus consecuencias. Pero Cristo, por la obediencia de Cristo, nos ha hecho justos. Nos hizo justos delante de Dios, delante de su presencia. La autojustificación, y voy a terminar, es la madre de todos los
pecados. La autojustificación es la madre de todos los pecados. Cuando Adán y Eva, Dios los puso en el huerto del Edén, y ellos estaban allí, y en su mente ellos dijeron que querían ser como Dios, y se olvidaron de que Dios lo había creado a su imagen. Entonces, ellos desobedecieron y tomaron. Ellos querían ser como Dios, y lo eran, porque fueron creados a la imagen de Dios. Pero el querer hacer los hizo caer de la gracia. Los hizo caer de la gracia. ¿Y qué es lo que hicieron? Se mandaron a hacer ropas. ¿De qué? De hojas de higuera. La hoja de higuera es la representación de la autojustificación. Cristo entonces tuvo que matar un animal. Dios es el que mató el primer animal y los cubrió con pieles y con sangre. Por eso Jesús de Nazaret, cuando llega a la higuera y mira la higuera estaba frondosa, estaba linda, estaba atractiva, y fue a buscar los primeros higos. ¿Y qué pasó? No encontró los primeros higos, entonces la maldijo. Porque tenía apariencia. Se estaba autojustificando. Y cuando vino, luego después que volvieron, los discípulos dijeron: Señor, ¿sabe que la higuera a la cual maldijiste se secó? Y entonces a él Dios le da una palabra para desarrollar. Cuando vos no te autojustificás y crees en la justicia de Dios, Dios le dice: si crees y le dijeres a este monte que se desarraigue y se vaya y se ponga en el fondo del mar, y lo hará. Está liberando la fe, está liberando lo que nosotros debemos de creer. Si nosotros creemos en la justicia de Dios, harás cosas grandes. Tendrás una creencia correcta y tu vida será una vida bendecida, una vida de victoria. Y en el libro de Romanos capítulo 6, y termino, 6:14, dice la palabra, Romanos 6:14, y con esta termino: porque el pecado no se enseñoreará. Nueva versión internacional, si lo colocas ahí, por favor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Pues no estás bajo la ley. Y dice la palabra, el pecado, un sustantivo, el pecado, cámbiale el nombre, la enfermedad, la crisis, problemas económicos, problemas financieros, problemas en tu familia, problemas en tu hogar, problemas en tu economía, que dice nunca. No te dominará nunca. ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley. Estás bajo la gracia. La ley es el pecado. La ley es el pecado. Primera de Corintios 15.
Primera de Corintios 15, 56. Y ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. No podrás vencer lo que es de la carne, carne es, le dijo a Nicodemo. Las cosas que tú haces, nadie las hace si Dios no está con él. Y Jesús le dijo, debes de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque a la carne no la vas a cambiar. Debes de nacer de nuevo. Ya no estás más bajo la ley. Ahora estás en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la bendición, en el tiempo del renuevo, en el tiempo del despertar, el tiempo de la abundancia en tu vida y en tu corazón. Porque la ley es el pecado. Y contra la ley no podrás nunca. A no ser que nazcas de nuevo. Y de modo que si alguno está en Cristo, te invito a que te coloques de pie. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Y no hay más condenación para los que están en Cristo. Gente que nos miran a través de las diferentes redes sociales. Quiero guiarte para vencer el pecado y todos los dramas y los problemas en los cuales vives y enfrentas en tu vida. Este hombre, Nicodemo, reconoció a Cristo. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él dice, pero ¿cómo? Yo siendo viejo voy a nacer de nuevo, meterme en el vientre de la madre. No. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu es. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ah, pastor, pero si estamos bajo la ley, si estamos bajo la gracia, no estamos más bajo la ley. Entonces nadie va a dar los diezmos. No estamos bajo el sacerdocio arónico, estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Porque Cristo fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No estamos bajo la ley,